Buenas, vamos a hablar sobre el principio de confidencialidad. El principio de confidencialidad es uno de los baluartes, podríamos decir, de los derechos fundamentales de la persona y también de los derechos del contribuyente. Nosotros encontramos la base constitucional del principio de confidencialidad en los artículos 29, 30 y 31 de nuestra Constitución Política de la República. El 29, en la parte más importante, la parte toral, nos brinda libre acceso a tribunales y dependencias del Estado y establece que todas las personas tenemos derecho a ese libre acceso y a saber todo lo que de nosotros se tengan expedientes o documentos en cualquiera de estas instituciones. Al hablar de dependencias, está incluyendo naturalmente la Superintendencia de Administración Tributaria, nos da, pero en forma personal. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo ir a pedir la información de un tercero, información relevante, porque, por ejemplo, si tiene facturas autorizadas, si su RTU se encuentra válido, pues eso tenemos derecho por medio de una computadora e incluso de un teléfono. No, otro tipo de información más importante para el contribuyente, solamente el contribuyente tiene ese derecho. El artículo 30 establece que todos los actos de la administración son públicos y que todos los interesados, cuando dice todos los interesados, en el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria se está refiriendo a todos los contribuyentes, a todos nosotros los contribuyentes tenemos el derecho de pedir y de solicitar y de obtener, mejor dicho, todos los datos y nos tienen que ser entregados. Naturalmente que aquí hay una excepción, y la excepción es cuando se trate de asuntos militares y diplomáticas, y otra excepción que fue bien utilizada por el legislador cuando creó el artículo 30C del Código Tributario, y es la que establece que otra de las excepciones a esa información son los datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Es importante que nos quedemos con esa parte tan importante, que es la última parte del artículo 30, que esa información que van a entregar terceros es bajo garantía de confidencia. Después tenemos el artículo 31 que establece que toda persona tiene derecho a conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier forma de registro estatal. ¿Y qué es la SAT? Sino un registro estatal. Desde que nosotros adquirimos, desde que a nosotros se nos asigna un número de identificación tributaria, oiga, CENIT, nosotros ya somos parte de ese registro que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria de todas las personas que tenemos asignado un número de identificación tributaria. Es bastante difícil que en esta época no tengamos todos el NIT. La mayoría de los guatemaltecos, un alto porcentaje, tienen el NIT y por lo tanto, pues naturalmente por eso es un registro y por eso le aplica el artículo 31 de la Constitución, porque es un registro y por lo tanto tenemos derecho a saber de todos los registros que consten en el país, registro mercantil, registro de la propiedad, o sea, todo lo que son registros, pero la SAT, que no se tiene la denominación de registro, también es un registro. Siguiendo con este principio de confidencialidad, el artículo 30C crea una excepción a ese principio de confidencialidad cuando establece que la Superintendencia de Administración Tributaria
va a poder obtener información de todas las personas que pagan tributos por medio de un proceso en el que interviene un juez. Anteriormente, esa excepción al principio de confidencialidad lo encontrábamos nosotros en la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria, y hoy se suma a esa excepción del principio de confidencialidad la SAT. ¿Por qué? Porque la SAT tiene el derecho, más aún hoy que la Corte de Constitucionalidad denegó el amparo en contra de el artículo 30C, pues hoy está abierta nuevamente la puerta para que la Superintendencia de Administración Tributaria le solicite al juez que pida la información bancaria, pero, óigase bien, para efectos tributarios a todos los bancos del sistema. El juez, aquí nos encontramos también ante una situación muy especial. Los artículos antes leídos, que son base del principio de confidencialidad, establece que tenemos derecho a saber todo lo que de nosotros conste en tribunales y también en los órganos administrativos. Sin embargo, el artículo 30C establece que no se nos tiene que notificar de la información que se está solicitando sobre nosotros. Nosotros encontramos una violación a ese principio de confidencialidad, porque el hecho que sepamos o no sepamos que se está pidiendo información sobre nosotros, no solamente a los bancos, sino que a las financieras cooperativas, financieras sin fines de lucro, no va a evitar que la institución dé toda la información, porque la tienen ahí ya archivada. Por lo tanto, igual la van a entregar. Entonces no entendemos en realidad por qué se nos niega ese derecho de saber que están pidiendo información sobre nosotros. Incluso la misma norma establece que se puede apelar en caso que el juez establezca que no llena los requisitos de que la información sea exclusivamente para efectos tributarios. Contempla el artículo 30C que puede ser apelable. Puede ser apelable sin que nosotros lo sepamos, o sea, se está siguiendo un proceso judicial para recabar información sobre los contribuyentes, que incluso es apelable y que el contribuyente no sabe, porque no va a ser notificado sobre esta situación que está dando con información eminentemente financiera. Con las reformas que se dieron y donde surge el artículo 30C, también, y eso es algo positivo para el país, las offshore que antes estaban fuera de plaza, hoy entran al sistema financiero del país, y las mismas tienen que obtener autorización de funcionamiento por la Junta Monetaria, quedar obligadas ante la Superintendencia de Administración Tributaria y comunicar por escrito a sus depositantes. O sea, la Administración Tributaria tiene acceso hoy también a las offshores. Las mismas modificaciones al Código Tributario que mencionamos anteriormente establecen ciertos derechos a los contribuyentes, y ahí nosotros encontramos una antinomia que debe ser resuelta por el juzgador o por el magistrado si es apelable, porque el artículo 21A establece los derechos y dice que 21B establece los derechos. Ser informado al inicio de las actuaciones de control o fiscalización. O sea, si el contribuyente tiene el derecho de ser informado
¿por qué no va a ser informado de que se está pidiendo información al sistema bancario y financiero del país sobre él? O sea que aquí nosotros encontramos una antinomia. Además, otro de los derechos que establece el artículo 21A es el derecho al debido proceso, audiencia y defensa. Imaginémonos entonces si tenemos nosotros el derecho a la audiencia. Vamos a dejar los otros dos elementos, que es la defensa, la audiencia. Que nosotros tenemos el derecho de audiencia, ¿por qué se nos está negando en el artículo 30C ese derecho de audiencia al establecer que no nos tienen que notificar a nosotros que se está pidiendo una información bastante sensible como es toda la información financiera que tengan sobre nosotros, tanto las financieras, los bancos, las cooperativas y todas estas instituciones que se dedican al sistema financiero? ¿Cómo vamos a resolver esa antinomia? Porque definitivamente que existe una antinomia. Si por un lado nos están diciendo que tenemos derecho al debido proceso, a la audiencia y a la defensa, por otro lado nos están diciendo sí, pero la SAT tiene derecho a pedirle al juez que pida información sobre usted sin que a usted se le dé ese derecho de audiencia y de defensa, que de alguna manera nosotros podríamos tener información sensible. Esta es una situación que estamos analizando bastante, porque hoy que está nuevamente vigente el artículo 30C, que había quedado suspendido temporalmente, encontramos que ¿quiénes son los que van a dar información sobre nosotros? Las cooperativas de ahorro y crédito. Imagínense, es una cooperativa de ahorro, sin embargo tiene la obligación de dar la información sobre nosotros. La SAT podrá solicitar información a las entidades sujetas a la superintendencia de bancos, o sea, a la CIF. La información la podrá pedir sobre las siguientes figuras, cualquiera: individual, jurídica, ente o patrimonio. La podrá solicitar sobre movimientos bancarios, transacciones, inversiones, activos disponibles y otras operaciones. ¿Qué es un activo disponible? Una caja de seguridad en la que nosotros podemos tener acciones de alguna sociedad, nosotros podemos tener joyas, nosotros podemos tener cualquier activo que para nosotros es importante, pues tienen el derecho a acceso a este tipo de activos disponibles. Nuestras inversiones también dentro del país y en el extranjero. Esta información será con efectos tributarios. Hay un esquema que tenemos que dice, bueno, es una primera solicitud, el juez se le da trámite, el juez se mete la resolución, el juez resuelve si le da o no acceso a la SAT a la información. En caso no se la dé, la SAT tiene el derecho de apelar. Después la resolución, si es favorable, se le entrega a la SAT y desde ese momento la SAT ya puede pedir toda la información de nosotros, no solamente al sistema bancario, sino que al sistema financiero en general. Y eso es importante que tomemos en cuenta, que no es solamente el tema de bancos, no, es todo el sistema financiero del país, en el que nosotros podemos tener de alguna manera activos, porque uno de nuestros principales activos es el dinero, pero también podemos tener otro tipo de activos. Un elemento muy importante del artículo 30C es que le adhieren que esa información va a ser bajo secreto de confidencia, lo mismo que establece en su momento el artículo 30 de la Constitución,
que va a ser bajo garantía y confidencia, el artículo 30C lo repite, dice, bueno, toda esta información la vamos a pedir de ustedes, sí, la vamos a pedir, pero bajo esa garantía y confidencia. ¿Qué significa esa garantía y confidencia? Es que naturalmente solamente la Superintendencia de Administración Tributaria va a tener conocimiento de esos datos. ¿Por qué es importante que le hayan agregado esa garantía de confidencia? Porque naturalmente así se estaba blindando de alguna forma el legislador al crear el artículo 30C. Haciendo un poco de historia, ha sido muy recurrente desde hace muchos años, estamos hablando de más o menos 15 años, que la SAT siempre ha querido saber la información bancaria de los contribuyentes. Este artículo ha sido constantemente modificado con el objetivo de que la SAT tenga esa información. Sin embargo, hoy sí lo lograron porque le agregaron esa garantía de confidencia, que naturalmente al existir una antinomia con el artículo que establece los derechos de los contribuyentes, el juez, el juzgador, el magistrado, incluso el magistrado constitucional, deberá evaluar a qué le va a dar más validez. Le va a dar más validez al artículo 30C, aunque sea bajo garantía de confidencia, o le va a dar más validez a el artículo que establece que tenemos nosotros no solamente el derecho de defensa, sino que también el derecho de audiencia, que se nos está negando con la entrada en vigencia y hoy la aplicación del artículo 30C. Es muy importante que conozcamos todos estos temas porque puede ser objeto de un amparo, objeto de una apelación de amparo, objeto de un contencioso administrativo, que hay una antinomia. Y esa antinomia, naturalmente, sabemos que cuando hay una antinomia es porque dos normas de las mismas características y también de la misma clase se contraponen, chocan entre sí. Entonces el juzgador tendrá que establecer a cuál de las dos le va a dar validez. Es nuestro criterio, pero naturalmente es un criterio bastante personal, que se le debería de dar valor al que protege al contribuyente, o sea, al que le da el derecho de audiencia, no al que no protege al contribuyente, que es el 30C, que no le da derecho de audiencia y por lo tanto no le da conocimiento de lo que la administración tributaria, como un registro, porque eso es lo que es un registro de los contribuyentes, está pidiendo la información a todo el sistema financiero del país. Muchas gracias.